Las historias narradas en Nightmare son creepypastas, leyendas urbanas u otras, en una versión real horror, por lo que han sido modificadas para un efecto más realista y dramático. Se recomienda discreción. Lord of Arlequin. Nightmare. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. En realidad trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal. De hecho, soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me han dado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí a contarme una historia bastante peculiar. Por supuesto, es la primera vez que veo una página o un canal de YouTube así, por lo que comparto mi historia, en la cual, es extraña. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de mi familia paterna. Mi padre, a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo y él logró completamente sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta razón tenemos aún bastantes familiares en las zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia que me contó mi primo, una temporada que hicimos un viaje hasta ese pueblo y decidimos de paso ir donde el buen primo, ya que le veíamos prácticamente una vez al año en las temporadas de vacaciones. Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, aunque sea un camino como el en el que íbamos. De hecho, no es una carretera como tal, solo es un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas, o alguna que otra moto, y en el invierno es inaccesible a menos que sea en vehículos de tracción, animales de 4 patas o algo así. También es posible que si dos carros se encuentran, alguno de los dos tenga que regresarse en reversa. Por supuesto, esto rara vez pasa porque son muy pocos transitadas. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me dejó un tanto atónito. Es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quería contarles porque están de visita y no quiero que vayan a pasar mala noche. Más que la razón por la cual lo decía, yo podía notar que tenía miedo al contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno, siéntate aquí, me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace 2 meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrada a la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le había tenido miedo a la noche. Hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Y ya me habrán robado antes por andar por caminos tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, afirmé mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase hasta esa noche. Sin embargo, tenía varios animales enfermos, concluyó. Ya eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran. Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María me impedía. Me dijo: Javier, ¿para dónde vas? ¿Que no ves que ya es tarde y
Me da miedo que andes allá solo. Te va a coger la noche. Tengo un mal presentimiento. Espérate hasta mañana. Yo la ignoré por la razón que ya te conté. No podía darme el lujo de un animal muerto. Así que tomé una linterna para alumbrar. Y aunque yo sabía que era noche de luna llena, pues estaría bastante iluminado, ¿verdad? Y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude, compré en el mercado lo necesario y de camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron. Luego seguí y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vi. Claro, el caballo ve mejor que yo, así que solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrar mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo. Estimo que debería ir a menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Hice una pausa, como tomando fuerzas para poder explicar lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva, vi una silueta. Estaba casi seguro de que era una niña. Para ese punto mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas. Pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía asegurar si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas es posible que hasta sea violada y nadie se dé cuenta de nada. Tantos pensamientos me invadieron en la mente que decidí dar vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver, a pesar de que estaba oscuro y que había andado bastante mientras decía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco o había intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendría a lo mucho unos 7 años, yo pensé. Estaba vestida completamente de blanco. Su carita parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello, y la verdad, aún no recuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaba confundido con el pasto y además, al encender la linterna pedí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía. Solo podía ver lo que lograba directamente. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le pregunté, ¿estás perdida? Ella solo sintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vive cerca? Nuevamente volvió su cabecita hacia los lados. Le dije, si quieres te llevo a mi casa y ya mañana buscamos a tus papás porque no te quiero dejar aquí sola. Ella sintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Se agarró fuerte de mi cintura. Obviamente pensé que debía estar aterrada, así que no dije nada más y anudé mi carrera hacia mi hogar, que anhelaba ver mucho más en ese momento. Sentí como si de repente la temperatura hubiera descendido y pensé, creo que ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Aún me daba más miedo encontrar a un bandido llevando a un acompañante. Ya no era solo mi seguridad, también la de la niña. Pausó nuevamente, sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezó a bajar de velocidad y por más que intentaba, no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en la que le escuché hablar. Esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como una persona, niño, adulto o anciano, que hubiese escuchado antes y me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras miré hacia atrás y no podía ver su rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas
que arrastraban contra el suelo. Era eso lo que no dejaba avanzar al caballo. Lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando y mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentía un olor a azufre que no desapareció. De pronto me habló de nuevo. Reza lo que te sepa si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia, las que decía si no creyeras en nada de eso, las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez en alguna religión en el colegio. El caballo iba cada vez más lento, casi se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración, ella se reía y solo me decía: esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Hizo una última pausa. Esta vez el tono de su voz cambió. Parece que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento me acordé de la bisabuela. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo aún estaba pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en las iglesias convencionales. Era algo como un pedazo de una canción o algo muy pero muy viejo. Esperé a que ella se riera aún más, pero solo había silencio. Un tono de disgusto me dijo: te salvas, porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión en el caballo y comenzó a andar un poco más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que ya estaba muy cansado. La presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolió un poco. Estoy seguro que por el miedo sentía muy poco dolor. Cuando llegué a casa dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré a donde María. Le di un beso y le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo: estás quemado. Pero parecía como si me hubieran quemado hace tiempo. Solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche. En la mañana, cuando salí a la puerta, ahí hacía mi caballo muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre aún permanecía fresco. Allí terminó la historia. Solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, pero no sentía miedo porque íbamos en carro. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atreví a mirar por las ventanas, hacia afuera, claro. Afuera solo se veía oscuridad, las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba: ¿será solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado algunos tragos esa noche? Miré al cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas. Era una noche de luna llena, de esas en las que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví a mirar hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar, aunque sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que había preguntado al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Y él me respondió: de nada sirve que te la diga, esa ya se la sabe. Esa ya se la sabe. Un agradecimiento especial a Santiago Sánchez, autor de este creepypasta. Esto ha sido todo por ahora. Soy Chloe. Antes de irme quiero mandar unos saludos para Iván A. y una felicitación muy especial para una arlequín que cumple años el día 18 de este mes, la cual se llama Laura Franco. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Chloe. Nos veremos en las pesadillas. Nos veremos en el próximo video.